Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Andrea, yo soy enfermera del grupo de neurociencias y entonces en el día de hoy les voy a explicar cómo se hace la movilización del paciente y los cambios de la posición en la cama. Este es un tema que generalmente se tiene que dar presencial, ¿cierto? Como para mostrar los ejemplos, pero entonces intentaré ser lo más descriptiva y gráfica posible y al final también les voy a mostrar un corto video. Entonces, doctor, sigamos por favor. Bueno, entonces, cuando estamos cuidando un paciente y cuando estamos haciendo todos los cambios de posición, antes de hacerlos, yo siempre tengo que tener en cuenta que yo debo evitar ser otro paciente, ¿cierto? Yo debo evitar lesionarme y por lo tanto yo tengo que tener ciertas normas para protegerme como cuidadora. Entonces, en la imagen pueden ver que tenemos un ejemplo A y un ejemplo B, en donde el ejemplo B es el que no se debe hacer. Como ustedes pueden ver, cuando uno carga peso, uno tiene que tener la espalda recta, como lo muestra la imagen A, y cuando yo haga fuerza para movilizar los pacientes, yo siempre debo tener las rodillas semiflexionadas, porque eso hace, uno, que proteja mi espalda y dos, que pueda levantar mucho más peso. Otra norma importante de protección para el cuidador es que si tienen la posibilidad de tener una cama hospitalaria, siempre suban la cama al nivel de su cadera, ¿cierto? Porque esto evita que ustedes se agachen, entonces también evita los dolores de espalda. Doctor, sigamos a la siguiente, por favor. Como les decía entonces, hay unas normas básicas, las que les acabo de dar son para que ustedes se protejan, también tienen que tener muy pendiente que deben quitar todos aquellos elementos que puedan dificultar su trabajo cuando están realizando estos cambios de posición. Entonces, si en la cama ustedes van a realizar los cambios de posición, tienen varias almohadas, tienen varios cojines, deben primero quitarlos para que ustedes y el paciente esté cómodo. Deben procurar realizar los esfuerzos con los músculos más fuertes. Recuerden la imagen que les mostré ahora. Debemos evitar hacer la fuerza con la espalda, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es hacer la fuerza con los músculos de los muslos, de las piernas y de los brazos. Si tenemos la espalda recta, nos protegemos y tenemos mucha más fuerza. También lo que debemos hacer es acercarnos lo máximo posible a la cama del enfermo para que el esfuerzo sea mucho menor y mantener la columna vertebral lo más erguida posible. Entonces, cuando vamos a hacer los cambios posturales en la cama, doctor, la siguiente, por favor, tenemos que tener siempre presente, tenemos que mirar si el paciente colabora o si el paciente no colabora, ¿cierto? Esto también esto tenemos que tenerlo en cuenta por varios motivos. Uno, para ver si yo puedo solo o si necesito una segunda o tercera persona. Y también para mirar si el paciente en qué condiciones de seguridad moviliza. Entonces, muy importante, antes de realizar los cambios posturales, mirar si el paciente colabora o no colabora. Bueno, si yo voy a realizar entonces los cambios posturales y tengo dos personas, como ustedes pueden ver en la imagen, hay como una sábana roja. Esta sábana roja es lo que llamamos la sábana de movimiento. La sábana de movimiento no es más que una sábana que doblamos a la mitad al largo, ¿cierto? Entonces yo cojo una sábana y a lo más largo que esté, yo la doblo. Y cuando la voy a ubicar en el paciente, lo que hago es que yo tengo que procurar que esa sábana esté ubicada entre los hombros y entre los muslos del paciente. ¿Para qué? Porque con eso, si yo estoy con dos personas, yo puedo levantar el paciente para movilizarlo más fácil. Entonces, las sábanas de movimiento sirven muchísimo cuando tengo dos personas. Cuando yo no tengo dos personas, sino que soy un cuidador único, yo también tengo que mirar si mi paciente se ayuda. Si el paciente se ayuda, yo lo que hago es que la sábana de movimiento no me sirve tanto cuando estoy sola. Yo lo que hago es que ubico mis manos debajo de las rodillas y en los hombros por detrás y le digo que por favor a la voz él se ayude también a subirse. Entonces, esas son las dos formas que tenemos para realizar los cambios posturales. Doctor, sigamos con la siguiente, por favor. Bueno, tenemos entonces tres posiciones fundamentales en la cama.
tenemos entonces la que llamamos posición de lado o de cúbito lateral. En esta, lo que hacemos entonces es, si el paciente está boca arriba, acostado, imaginémonos, imaginémonos mucho lo que les voy narrando. Si tenemos el paciente boca arriba y queremos dejarlo del lado derecho, lo que hacemos es que nos situamos a ambos lados de la cama. Doblamos con mucha suavidad la rodilla izquierda. Con una mano cogemos esa rodilla, la que está elevada, y con la otra yo le cojo el hombro también izquierdo. Y en ese momento lo que yo hago es que jalo hacia mí, tiro hacia mí. Para que mantenga la postura, lo que podemos hacer es ubicar una almohada en la espalda. Como pueden ver en la figura, sería la almohada que dice número 2. Si yo quisiera cambiar a mi paciente del lado derecho, entonces yo lo que hago, del lado izquierdo, yo lo que hago es que lo que les acabo de decir lo hacemos al contrario. Entonces, si yo lo quiero posicionar del lado derecho, yo doblo la rodilla izquierda y lo movilizo hacia el lado derecho, pero si lo que quiero hacer es movilizarlo para el lado izquierdo, entonces yo lo que hago es que le flexiono suavemente la rodilla derecha, cojo de esta rodilla del hombro y lo movilizo. En el video de ahora les va a quedar mucho más claro cómo es el movimiento. Hay algo muy importante cuando hacemos movilización de pacientes. Si ustedes tienen camas hospitalarias que tienen las barandas, ustedes las pueden subir, ¿cierto? Y entonces así proporcionan seguridad al paciente. Pero si ustedes no tienen una baranda, porque tienen una cama normal en la casa, entonces tenemos que o poner la posición de seguridad de la que nos hablaba Francisco hace un momento, o poner almohadas en ese lateral para evitar que el paciente se nos vaya hacia el otro lado. ¿Cómo ubicamos entonces las almohadas? Cuando tenemos al paciente, en este caso está sobre el lado derecho, podemos ubicar almohadas de 5 formas. ¿Yo para qué tengo que ubicar almohadas? O sea, ¿yo por qué simplemente no lo dejo acostado sobre un lado y ya? Porque yo con esto lo que hago es que prevengo la aparición de lesiones por presión, que fue la primera charla que nos explicaron las primeras compañeras, ¿cierto? Estas heridas se evitan mediante los cambios de posición. Entonces, ¿cómo ubico las almohadas cuando tengo al paciente de lado? Figura número 1, entonces pueden ver que ubico una almohada debajo de la cabeza y el cuello. Otra, la número 2, pueden ver que está detrás de la espalda. La número 3, debajo del brazo superior, ¿cierto? Como si estuviera abrazando la almohada. Una debajo de la pierna, esta almohada que dice número 4, lo que hace es que me evita que las dos rodillas queden juntas. Recordemos, como nos dijeron en la primera sesión, que si a mí me quedan dos prominencias óseas, o sea, dos huesitos juntos, eso es mucho más propenso para generar lesiones por presión. Y una quinta debajo de la pierna inferior. ¿Esta para qué? Para evitar lesiones en el talón. Algo muy importante, cuando los pacientes estén posicionados hacia un lado u otro, yo debo proteger mucho el pabellón auricular, yo debo proteger mucho la orejita. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está dormido y no se da cuenta y la orejita le queda a uno doblada, a uno lo levanta el dolor, ¿cierto? Eso es muy doloroso, esa es más o menos la sensación que ellos sienten cuando no se les hace cambios de posición constante, porque esa presión del cuerpo hace que ya no tengamos mucho flujo sanguíneo en esos lugares y eso duele. Entonces, si les ha pasado lo de la orejita, ustedes sabrán ya cómo es la sensación de dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los pacientes? Cuando lo tengo ubicado, yo le meto la manito debajo de la carita y me aseguro que la orejita esté bien, ¿cierto? Que no esté doblada, sino que esté en su posición adecuada. Doctor, el siguiente. Ahora tenemos la posición boca arriba o de cúbito dorsal. Esta posición entonces lo que hacemos es, si yo tengo el paciente de lado, pues a mí me va a quedar muy fácil porque lo único que yo tengo que hacer es quitar la almohada que sujetaba la espalda, ¿cierto? Y dejarlo caer suavemente sobre la posición boca arriba. Si está una sola persona, entonces recordemos, espalda recta, rodillas semiflexionadas, quito la almohada, y dejo que el paciente caiga suavemente. Si estoy con otro cuidador, una persona lo sostiene, el otro retira la almohada y lo dejan caer suavemente sobre la cama. Doctor, a la siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, cuando tenemos a los pacientes en esta posición, también tenemos que ubicarles almohadas. Recordemos que las almohadas se ubican y se ponen para evitar las lesiones por presión. Entonces, ¿dónde debo ubicar estas almohadas cuando tengo un paciente boca arriba o como llamamos en términos médicos de cúbito? Entonces, miremos en la imagen el número 1, la primera se ubica debajo de la cabeza y el cuello, perdón. Las almohadas que dice el número 2 se ubican a los brazos, se ubican paralelo a los brazos. Nos dice en la literatura que es opcional, pero me parece que son de las almohadas que más le dan confort a los pacientes, ¿cierto? Entonces yo la pondría, si mi paciente también permite esa posición. La número 3 entonces dice debajo de las piernas. Es importante que los pacientes no queden con las piernas extendidas del todo, sino que tengan una mínima flexión, porque esto favorece la circulación. Entonces, para eso es esta almohadita o este rollito que se pone debajo de las piernas y que en la imagen la encuentran como la número 3. Y la 4 se pone en la planta de los pies. Ahorita en el video les voy a mostrar por qué en la planta de los pies es muy importante que se ponga esta almohada. ¿Por qué? Porque si yo no procuro que el paciente tenga esta posición, lo que van a hacer los músculos y los tendones de los pies es que se van a caer. Entonces van a permanecer con una posición como de pie caído. Entonces, si ellos permanecen constantemente así, pues todas sus articulaciones, todos sus músculos, todos sus tendones, lo que van a hacer es que van a adecuarse, pues van a permanecer en esa posición. Pero si yo pongo esa almohada que ustedes ven como número 4, yo lo que hago es que procuro que el pie me quede en una posición como mucho más natural anatómicamente, ¿cierto? Y evito que el pie me tome esa posición que no es anatómicamente favorable. Importante, si tenemos un paciente que está recibiendo nutrición por sonda, tengo que tener la cabecera elevada a 30-45 grados aproximadamente, pues no los tienen que medir, pero esa sería una posición semisentado. Entonces, si tienen una cama hospitalaria, lo pueden subir a la cabecera y si no, lo que hacen es que ubican almohadas en la espalda y en la cabeza para que el paciente quede semisentado. Doctor, la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos entonces con algo importante. Todos los que hemos cuidado pacientes en cama nos hemos dado cuenta que los pacientes no permanecen en su posición por muchísimas razones, ¿cierto? Algunos porque uno por más que los ubique les gusta una posición y entonces ellos de a poquito se van ubicando y van tomando la posición que más les gusta, o porque a veces por el tiempo o por la forma en la que uno los dejó, ellos como que se escurren, como que se van hacia abajo, ¿cierto? Entonces, yo tengo también que corregir esa posición. Entonces, yo lo que hago es que tengo que subirlos y aquí vuelvo y evalúo todo lo que había evaluado antes. Si el paciente colabora, si no colabora, la seguridad que tengo con mi paciente para que no se me vaya a caer, qué seguridad tengo que tener yo para yo no lesionarme. Entonces, en este caso, yo lo que hago es que si el paciente colabora, yo simplemente le digo que por favor apoye sus brazos y sus pies sobre la cama y que a la cuenta de 3 él hace ese apoyo y yo lo que hago es que lo subo, ¿cierto? ¿Cómo lo subo si soy una sola persona, como está en la imagen? Le pongo las manos en las piernas y en los hombros por detrás y lo que hago es que lo cargo como si fuera un niño, ¿cierto? Obviamente como el paciente colabora, entonces me va a quedar un poquito menos complicado. Pero por el contrario, si tengo un paciente que no es colaborador, en este caso yo debería tener 2 personas que me ayuden a organizar ese paciente en la posición inicial, ya sea que quede boca arriba o ya sea que quede hacia un lado. ¿Por qué lo ideal es tener 2 personas? Porque recuerden que debemos evitar los roces de la piel cuando estamos haciendo estos cambios de posición, porque si rozamos la piel lo que hacemos es que la piel se vuelve mucho más propensa a presentar lesiones por presión, ¿cierto? Entonces por eso lo ideal es que cuando un paciente no se mueve tengamos 2 cuidadores. Si por casual, pues por cosas que son muy comunes, yo no tengo 2 cuidadores, sino que soy solamente yo con mi mamá o con mi primo, con mi hermano. Entonces yo lo que debo hacer es que yo me ubico a la cabecera del paciente y lo cojo de aquí abajo de las axilas y intento levantarlo un poco y subirlo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que ubicaríamos nuevamente al paciente cuando el paciente se nos va hacia abajo o comúnmente se nos escurre.
La siguiente, doctor. Bueno, ahora tenemos otra posición importante que es la que es de la cama al sillón. La siguiente, doctor. Bueno, aquí es muy importante volver a pensar. Cada que yo vaya a cambiar un paciente de posición, yo tengo que pensar en todo. Yo tengo que pensar en mí, ¿cierto? Y en qué posición voy a adaptar yo. Tengo que pensar en el paciente que no vaya a sufrir un accidente, ¿cierto? Y tengo que pensar si el paciente puede, es colaborador o no. Entonces vamos por partes. Primero, si yo voy a parar un paciente de la cama, yo tengo que procurar primero saber que yo puedo con ese paciente y que tengo la suficiente fuerza. Fuerza no es igual a yo ser grande o cuajo, no. Fuerza es también tener una posición adecuada. Como ustedes pueden ver en la imagen, la enfermera tiene una pierna adelante, tiene otra atrás y tiene las piernas ligeramente separadas. ¿Por qué tener una pierna adelante, una atrás y ligeramente separadas? Porque a mí esto me da estabilidad en caso que el paciente la pierda. Debo tener las rodillas semiflexionadas porque eso a mí me da movilidad, ¿cierto? Y es muy importante que yo, cuando voy a sentar, cuando voy a pasar un paciente de la cama al sillón, lo que haga es que lo coja debajo de las axilas, ¿cierto? Cuando yo cojo el paciente debajo de las axilas, tengo mejor agarre. Si los pacientes no tienen estas baticas, sino que tienen blue jeans o si tienen sudaderas, yo lo que hago es que los cojo de la pretina, ¿cierto? Y eso a mí me da mucho más agarre y mucho más fuerza. Cuando vamos a parar el paciente, si el paciente colabora, le decimos que por favor ubique sus manos sobre mi espalda, ¿cierto? No sobre el cuello, porque el paciente puede jalar, entonces lo que hace es que me lesiona a mí. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta yo como cuidador cómo me paro, mi paciente de dónde lo cojo, mi paciente de dónde se va a apoyar de mí para que no me lesione. Bueno, entonces ya tengo presente eso. Ustedes observan en la imagen que al lado tenemos una silla de ruedas. Es muy importante que donde vamos a sentar el paciente sea seguro. Entonces, si yo tengo una silla de ruedas, yo lo que tengo que hacer es frenarla. No ver pacientes en sillas que no están frenadas porque se nos caen y se nos lesionan. Y si tengo una silla normal, entonces yo lo que tengo que hacer es mirar contra qué la pongo para que cuando yo suelte al paciente, el paciente no se me vaya a caer o la silla no se me vaya a alisar. Eso es muy importante. Si el paciente no colabora, pero yo veo que tiene el suficiente tono muscular para quedarse sentado, entonces yo intento tener un segundo cuidador que me ayude. Si tenemos la sábana de movimiento, utilizamos la sábana de movimiento y si no, lo que hacemos es que se para un cuidador a un lado, un cuidador al otro, cogen a la persona debajo de las axilas sin irlo a lesionar en sus extremidades y lo sientan en la silla. Doctor, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Doctor, eso. Entonces, cuando ya tenemos el paciente sentado, también es muy importante ubicarle almohadas que le generen primero confort y segundo que le eviten las lesiones por presión. Tenemos que tener en cuenta que cuando los pacientes están sentados, el peso se distribuye de una forma muy diferente, ¿cierto? Porque entonces en este caso el peso ya va a estar solamente sobre... Cuando nosotros estamos acostados, el peso se distribuye en todo el cuerpo, pero cuando estamos sentados el peso solamente es en las caderas, entonces yo tengo más probabilidad de sufrir una lesión por presión. Entonces, por eso yo también debo ubicar almohadas cuando la gente está sentada, ¿cierto? Porque nosotros tendemos a no poner almohadas porque decimos, es una posición muy normal, todos pasamos sentados mucho tiempo el día y no nos dan escaras. ¿Qué pasa? Que nosotros, que tenemos íntegro todo nuestro sistema neurológico, sentimos cuando estamos cansados y nos movemos. Ellos muchas veces no lo pueden hacer. Entonces, ¿dónde las ubico? Para generar confort, ubico una almohada en la región del cuello, otra en la cintura, porque si ustedes ven la cintura nunca recta, la cintura siempre tiene una curvatura, entonces yo tengo que procurar que esa curvatura de la cintura tenga un apoyo, ¿cierto? Y así evitamos los dolores musculares. Ubicamos dos en los brazos y los pacientes no se mueven, sino que van a permanecer quietos. Ubicamos dos en los brazos como nos muestra la imagen, una debajo de los glúteos y debajo de las piernas y una almohada para separar las piernas.
Recordemos que tenemos que evitar a toda costa que se nos junten, por ejemplo, los dos codos o que se nos junten las rodillas, porque así evitamos las lesiones por presión. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora ya sabemos entonces cómo se realizan los cambios de posición. Ahora, ¿cada cuánto yo debo cambiar a mi paciente de postura? Doctor, la siguiente. Tenemos muchos relojes de cambios de posición. Este es para las personas que no se sientan, pero si buscamos también en internet encontramos relojes de cambios de posición que son para personas que también se sientan, cambios de posición que tienen que incluyen la alimentación, ¿cierto? Que por lo general al desayuno, al almuerzo y la comida son los momentos en los que yo cojo a mi paciente y lo siento. Entonces, la recomendación es cambiar a los pacientes cada 2 horas, ¿cierto? Porque hemos visto que hay pacientes que se les generan lesiones por presión a las 2 horas. Las lesiones por presión son muy traicioneras. A mí se me puede generar una lesión en 2 o 3 horas y se demora en curarse 6 meses. ¿Qué pasa? Que yo también voy aprendiendo a mirar cómo es el movimiento de la piel de mi paciente, ¿cierto? Entonces ya nos enseñaron cómo es el cuidado de la piel y yo voy vigilando entonces en cada cambio de posición si veo esos signos de alarma, que primero es ese rojito que no se pone blanquito cuando yo presiono, ¿cierto? Ese rojito como cuando yo hago carrizo, que se queda ahí de por vida. Pero entonces ustedes dicen, no, mi paciente no aguanta 2 horas, aguanta mucho más, aguanta 3 y 4 y no se le generan lesiones por presión, entonces también es muy válido, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que desde la literatura hemos visto que hay pacientes que a las 2 horas ya se les genera, entonces por eso recomendamos a partir de las 2 horas. Pero ustedes con sus pacientes van evaluando cada cuánto se les pueden hacer estos cambios de posición. Doctor, la siguiente. Bueno, muy por encimita entonces, recordemos, ya ahorita nos explicaron cómo es el cuidado de la piel, pero entonces aquí les quiero recordar por qué es importante, pues les quiero que evidencien por qué es importante los cambios de posición y las almohadas que yo tengo que tener cuando acuesto a un paciente. Si ustedes ven los punticos rojos en las siluetas, esos son los puntos que son más, pues esos son los puntos que a mí más me pueden dar lesiones por presión, son los más predispuestos a aparición de lesiones por presión. Entonces, si yo estoy boca abajo, pueden ver que me dan en el talón, en el cuello, aquí atrásito en los omóplatos, en los codos. Si está hacia un lado, las caderas hay que protegerlas mucho y lo que les decía, el oído. Los tobillos hay que protegerlos mucho y en la posición sentado estos 5 puntos son los que yo debo proteger. Entonces, para eso es que yo debo realizar los cambios de posición y los cuidados de la piel, porque como nos decían ahorita las compañeras, una lesión se crea muy fácil, pero es muy difícil tratarla, entonces es muchísimo mejor prevenirla. Vamos a la siguiente. Importante, si se detectan lesiones por presión, se debe consultar cuanto antes al médico. Las lesiones no se deben dejar avanzar porque avanzan muy rápido y se complican muy fácil. Entonces, constante cambios de posición, constante cuidados de la piel, humectándolo y, doctor, porfa, pongamos el video sin sonido, yo les voy a ir explicando. Bueno, entonces, como les decía, tenemos estas posiciones cuando tenemos los pacientes, que lo tenemos boca arriba, hacia un lado y sentado. Este es otro de los relojes que les decía que se manejan para los cambios de posición. Como ven, es boca arriba, hacia un lado y sentado. Y repetimos boca arriba, hacia abajo y sentado. Pero vamos evaluando con nuestro paciente cómo hacemos. Entonces aquí vamos a ver cómo es el cuidado de un paciente colaborador en una cama normalita de los que la mayoría pueden tener en su casa y con un solo cuidador. Entonces, como ven, la cuidadora no agacha la espalda, lo que hace es que se baja completamente, ¿cierto? Evita el arco de la espalda. Como nos explicó el compañero entonces Francisco, lo que hacemos es que evitamos arrugas en la ropa de cama
para evitar lesiones por presión. Ubicamos las almohadas como les explicaba, la de las piernas. Esta es para evitar entonces las lesiones en los tobillos. Y esta última es la que les decía, que es para procurar que la pierna no quede hacia abajo, ¿cierto? Que la pierna quede en una posición anatómica. Como cuando estamos parados, pues cuando estamos parados, a menos de que no estemos empinados, el pie queda en una posición como de L. Entonces así deben quedar. Bueno, ahora entonces nos van a mostrar cómo debo hacer cuando tengo un solo cuidador y quiero poner al paciente hacia un lado. Entonces, importante, este paciente lo van a ubicar sobre el lado izquierdo. Entonces, el derecho, lo que les decía ahora, ya observen cómo agarra la persona que va a movilizar la rodilla y el hombro. Y cómo se ubica en la cama para evitar lesiones en su espalda. Las personas pueden ser muy pesadas, pero si utilizamos esta técnica, la movilización es muy sencilla. La forma en la que la está haciendo es la incorrecta, ¿cierto? Porque estuvo muy lejos del paciente. En cambio aquí está cerca del paciente y evita una lesión en ella. Esa es la almohada que ponemos para que el paciente conserve la posición. La almohada que les decía ahorita que es como abrazando. Y esta que va entre las piernas siempre, entre las extremidades, muy importante para evitar que las dos extremidades se nos junten. Vamos a ver entonces cómo se pasa de la cama a la silla, cómo es la técnica. Quitamos todo, como les decía al principio, quitamos todo lo que nos obstaculice el movimiento. Ubicamos al paciente y le ponemos calzado. Es muy importante, cuidado cuando movilicemos a los pacientes fuera de la cama con un resbalón, entonces se les pone calzado, aquí pues está muy pinchado de tenis, pero le podemos poner unas sandalias, ¿cierto? Antideslizantes para que no vayamos a tener dificultades y no se nos vaya a caer. Bueno, entonces miren la posición de la persona que está movilizando el paciente, es muy importante, así se protege la espalda. Lo sienta primero, ubica muy cerca de la cama la silla en la que lo va a sentar y como ve que no es capaz de pararse, entonces miren el agarre. Lo que les decía ahora, no sobre el cuello, que el paciente no se apoye sobre el cuello porque los puede lesionar. Por debajo, observen las piernas, cómo las tiene, cuáles son sus puntos de apoyo y ya lo que ella hace al parar el paciente es simplemente girarlo y al girarlo ya lo sienta en la silla. Lo ubica, le pone las almohadas y listo, nos quedó el paciente. Muchísimas gracias. Gracias, Erika.